Pues muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Itzia Cruz y yo soy trabajadora, licenciada en trabajadora social con un enfoque clínico. Ahorita yo resido en California y mi trabajo es trabajar con personas que están rehabilitándose de adicciones y que están también trabajando en mejorar su salud mental. Ese es el trabajo que yo hago. Llevo 5 años en este trabajo, pero empecé esta carrera hace 10 años trabajando como trabajadora social en diferentes ámbitos. Por ejemplo, trabajé en un hospital trabajando con pacientes que recibían diálisis y yo era su terapeuta y les ayudaba con cómo manejar la situación y también cómo referirlos a diferentes servicios, por ejemplo, para agarrar un trasplante y cosas así. Y también trabajé con aquí lo que es cuando el sistema retira a los niños de sus casas por ya sea que los papás están batallando con alguna sustancia o no los pueden cuidar. Yo trabajé como terapeuta con esos niños y con esas familias, entonces llevo como 10, 12 años trabajando con diferentes poblaciones. Entonces es un placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a tocar el tema de cómo trabajar con personas que han experimentado traumas. Este tema es muy importante que nosotros, ya sea que estemos trabajando como psicólogos, como voluntariado en casas hogares o con mujeres que han experimentado violencia doméstica, con familias que están pasando por procesos difíciles, es muy importante que nosotros podamos entender cómo trabajar con ellos desde un punto de vista de acompañamiento, respetando sus creencias, respetando su proceso. Entonces, este tema de eso se trata. Hoy vamos a aprender cómo trabajar con familias y con personas. Los objetivos del taller es que al final de esta presentación los líderes podamos entender lo siguiente: comprender qué es el trauma y cómo afecta a las personas y a las familias, reconocer cómo el trauma puede influir en la fe, la espiritualidad y las relaciones familiares o relaciones en general, aplicar principios de cuidado informado en el trauma y acompañamiento espiritual, ofrecer apoyo espiritual y general de una manera segura, respetuosa y sanadora. ¿Ok? ¿Qué es el trauma? El trauma es una respuesta emocional y física a experiencias que son abrumadoras, amenazan la seguridad, la dignidad o la identidad de la persona, así mismo como en la familia. Superan la capacidad de una persona para afrontarlas en ese momento. El trauma puede ser causado por diferentes situaciones, ¿verdad? Pero las más comunes son las siguientes: violencia, violencia intrafamiliar, violencia en la familia, no nada más de una pareja, sino puede ser de los padres, de los hermanos, de las hermanas, abuso físico, emocional o sexual. Pérdidas significativas, la pérdida de un ser querido, la muerte de una persona querida. Cuando estamos hablando de pérdidas, no es necesariamente que la persona murió. Pueden ser pérdidas, por ejemplo, se acabó una amistad de muchos años, se acabó una relación de muchos años, un matrimonio de muchos años, am, el término de una relación sentimental. Todo esto es una pérdida para las personas y cada persona la procesa de diferente manera e impacta a las personas de diferente manera. Lo que quiero decir es que posiblemente, por ejemplo, una persona puede procesar una ruptura de una relación sentimental fácil. En 2, 3 meses puede ser que ya la persona ya se sienta mejor, ya se recuperó, no cae en depresión, no cae en ansiedad. Y otra persona que quizás tenía el mismo tiempo de una relación, eh, cuando se termina puede afectarle más que a otra persona, ¿no? Puede caer en depresión, puede caer en ansiedad, puede caer en un estado que le cueste mucho procesar. Entonces, las pérdidas se procesan de diferente manera para cada persona.
Desastres también, esto puede causar trauma, por ejemplo, desastres como una catástrofe o un temblor, todo eso causa traumas en las personas y experiencias de rechazo, discriminación o abandono. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Muy bien. El trauma y la espiritualidad, ¿verdad? Nosotros aquí en este tema es importante que entendamos que no todas las personas pueden compartir nuestras mismas creencias espirituales. Entonces es importante que entendamos que nosotros como líderes podamos discernir y entender eso para que no queramos imponer nuestra, lo vamos a llamar religión, pero en realidad sabemos que es una relación personal con Cristo, ¿verdad? Y entonces todos están en diferentes etapas en su relación con Dios. Entonces, para muchas personas la fe y la espiritualidad son fuentes de fortaleza y sanación, pero para otras puede ser que el trauma puede afectar su relación con Dios, la comunidad espiritual y o sus creencias religiosas. ¿A qué voy con esto? Que algunas personas pueden experimentar las siguientes emociones. Sentir culpa espiritual, ¿no? Puede haber personas que se sienten culpables porque quizás una decisión las llevó a experimentar un trauma que ahora están batallando con los efectos de esa decisión y se pueden sentir culpables. Preguntarse dónde estaba Dios, ¿verdad? Se falleció alguien que yo amaba, muchas personas se pueden preguntar dónde estaba Dios, por qué Dios no lo sanó. Un ejemplo. Sentirse indignas de amor o perdón. Esto puede pasar mucho con personas que han sufrido mucho rechazo, que fueron abusadas físicamente, que fueron abusadas sexualmente. Se les crea ese sentir que se sienten indignos de que no merecen amor o no merecen perdón. Desconfiar de la autoridad de otros sistemas públicos. También esto es muy común en personas que han experimentado traumas, que quizá han ido a servicios públicos a pedir ayuda. eh, las personas que están ahí ejerciendo un trabajo de autoridad y una posición de autoridad quizás no son, no proveen la atención o el servicio. Entonces, estas personas desconfían, tanto a veces también como de la policía, como de otros servicios. ¿Por qué? Porque en su momento tuvieron una experiencia negativa, entonces no confían. Es importante proveer apoyo desde un acompañamiento de honra y sin juicio. ¿Qué quiere decir honra? ¿Verdad? Es que nosotros honramos a la persona sin importar el proceso o el trauma que ellos hayan vivido, desde un punto de vista sin juicio. No te juzgo, no te critico, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros podamos hacer sentir a las personas con las que estamos trabajando o ayudando, sentirlos honrados. Es un placer para nosotros trabajar con personas que están batallando con diferentes situaciones emocionales. ¿Qué es proveer servicio desde un punto de cuidado informado en el trauma? Uno es reconocer el impacto del trauma, ¿verdad? Las personas que han experimentado los traumas de los que ya pasamos o las experiencias negativas que ya les presenté hace un momento, eh, pueden tener caracteres un poquito difíciles, ¿verdad? Pueden tener a lo mejor no van a ser personas que luego van a poder platicar contigo y contarte todo y decirte todo lo que han pasado. Pueden ser personas que son reservadas, que a lo mejor pueden ser un poquito agrias de carácter, ¿verdad? Que no son muy amigables o no sonríen mucho. Todo eso es normal, basado en lo que ellos o ellas han experimentado. Entonces es importante que nosotros no tomemos cosas personales. Por ejemplo, si le dije, buenos días, ¿cómo está? Le hablo para ver qué necesita y a lo mejor te van a contestar, bien, gracias, ¿verdad? Van a tener una actitud que para nosotros puede decirle, ay, o sea, como que no me contestó muy amablemente, ¿no? Pero es importante que nosotros no tomemos eso personal. Estas personas están pasando su proceso, están en su proceso de sanación, entonces nosotros no tenemos que sentirnos ni ofendidos, ni por qué no me contestó muy amable, eso es súper importante. Y que a pesar de que
ellos a lo mejor tengan un carácter al principio un poquito difícil, nosotros los sigamos tratando con el mismo amor, con el mismo respeto, con la misma honra, porque eso es lo que va a desarrollar una relación de confianza. Mientras nosotros sigamos tratándolos así constantemente con amor, con gracia, con respeto, con honra, eventualmente ellos van a empezar a confiar en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestro interés que tenemos de ayudarles, ¿verdad? Entonces, es constancia de nuestra parte, seguir siendo, depende en el área en que te muevas, ¿verdad? Si es área profesional, seguir siendo profesionales en todo momento. Y si es en el área de capellanía o espiritualidad como hermanas, hermanos en Cristo, seguir siendo constantes en reflejar el amor de Papá Dios hacia ellos. Aunque ellos, su actitud o su personalidad a veces sea un poquito difícil. Evitar causar más daño emocional, ¿verdad? Esto es súper importante en nosotros como psicólogas, como capellanas, como hermanas en Cristo que estamos acompañando a familias, a personas. Es súper importante que no causemos más daño emocional. ¿Cómo podemos hacer eso? Si venimos desde un punto de vista que juzga, ¿verdad? Si venimos desde un punto de vista que queremos imponer nuestras propias creencias, ¿verdad? Que podemos juzgar, por ejemplo, decir, no, pues usted ya a este punto ya debería de estar bien, ya no debería de tener rencor a esa persona, ¿verdad? Que abusó de usted hace 15 años, ¿no? Eso es un ejemplo. Si usamos ese tipo de palabras y ese tipo de juicio, la persona se va a sentir juzgada. Se va a sentir, se va a cerrar, no va a querer nuestros servicios o nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque estamos queriendo imponer que, bueno, es que esto ya pasó hace 15, 20 años, usted ya no debería de sentir resentimiento, usted ya no debería de sentir ningún odio hacia esa persona, ya lo debería de haber perdonado. Eso puede causar más daño. En lugar de ayudar, podemos causar más daño. Tener cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Tener cuidado de no juzgar su proceso, juzgar su tiempo de su proceso. Eh, También cuando entendemos esto podemos promover la sanación, la dignidad y la esperanza, siempre respetando las creencias y el proceso de la persona, no imponiendo mi propio proceso o mi propio ejemplo. Algo que yo a veces he mirado y he observado mucho es que a veces nosotros mismos hemos pasado por situaciones difíciles, que ese es nuestro testimonio, ¿verdad? Nosotros compartimos y podemos decir, nuestro testimonio fue que Dios me sacó de esta situación, Dios me sanó quizás de un abuso sexual que yo pasé y ahora ya pude perdonar y ya Dios sanó esa etapa o ese espacio, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que yo he observado es que hay personas que quieren compartir su testimonio, pero desde un punto egocéntrico, desde un punto de que mírame a mí, mira yo, ya sané, mira yo, con un ego, ¿verdad? Y queriendo imponer que si yo lo pude superar, tú también ya deberías de superarlo. Tú también ya deberías de perdonar. Tú también ya deberías de dejar que Dios quite esas cosas de tu vida, por un ejemplo. Cuando usamos ese tipo o cuando lo hacemos de ese punto con las personas que estamos trabajando, esas personas se van a sentir juzgadas. Entonces estamos causando más daño en lugar de estar ayudando. Entonces es importantísimo que cuando vamos a usar nuestro testimonio, no venga desde un punto de ego y no venga desde un punto de que yo quiero imponerte que si mi proceso fue así, tú también lo tienes que hacer igual. ¿Ok? Es importantísimo que usemos nuestro testimonio desde un punto sabio, donde Dios pueda traer sanidad, pero al propio proceso de la persona. No tratar de arreglar a la persona, sino de caminar con ella con respeto. Principios del cuidado informado en el trauma. Los principios que siempre tenemos que establecer cuando vamos a proveer servicios a personas que han o apoyo emocional. eh, o espiritual o apoyo en su proceso jurídico, porque también hay personas que están pasando procesos jurídicos, que tienen que ir a cortes, a citas, a juicios. Es importante que proveemos un espacio de seguridad, creando espacio donde las personas se sientan emocional y espiritualmente seguras. Claro, esto es si la persona
quiere usar su espiritualidad como un apoyo, ¿verdad? Porque hay personas que no. Ya hablamos hace ratito que hay personas que eh, por lo que han vivido, a lo mejor se sienten un poquito alejados de Dios o cuestionan a Dios de por qué Dios permitió que eso pasara. Entonces es importante que sepamos identificar. La espiritualidad y su fe la podemos usar como un apoyo, pero si la persona en ese momento todavía no está lista, es importante que aún así les demos acompañamiento, pero sin forzarles la palabra de Dios. Todavía no, ¿verdad? Están en su proceso y a su tiempo Dios lo va a hacer. Entonces es importante que demos ese espacio. Confianza y transparencia, ¿verdad? Ser claros, honestos y preversibles. Por ejemplo, no prometer nada que no se pueda cumplir. Es importantísimo. Por ejemplo, personas que están pasando algún proceso jurídico o algún proceso legal, que nosotros no prometamos o no digamos, te prometo que, ¿verdad? Esto va a pasar y te prometo que yo te voy a ayudar. Por ejemplo, es importante también que no nos comprometamos a hacer cosas que quizás no podemos hacer, ¿no? Como por ejemplo, yo te voy a acompañar el lunes a la corte y si tú sabes que no lo vas a poder hacer, no te comprometas. ¿Por qué? Porque eso puede causar daño a la persona, porque de por sí están batallando con confiar en las personas, confiar en Dios, por ejemplo, y si nosotros prometemos algo que no podemos cumplir, aunque parezca pequeñito, y de repente digamos, eh, ay, no pasa nada, ¿no? Le cancelo y ya. No, es importante que nosotros, si sabemos que no podemos hacerlo, obviamente que hay excepciones, ¿verdad? Que nos comprometemos y de repente pasa algo, se enfermó nuestro hijo o algo que de verdad nos impide cumplir lo que prometemos, bueno, eso ya es diferente. Pero si tú de antemano sabes que no puedes cumplir en decir prometerle una despensa o una ayuda económica o un acompañamiento a algún corte, alguna corte o algún cita jurídica, que no nos comprometamos a algo que no podemos hacer, porque eso va a crear, este, va a romper nuestra relación que estamos tratando de crear con ellos, con las familias o con las personas, y entonces no van a poder aceptar quizás a más adelante a Dios, ¿verdad? Entonces, colaboración, caminar junto a la persona, no dirigirla o imponerle respuestas, ¿ok? Al final, ellos son los expertos en su vida, ellos son los expertos en su proceso y nosotros nada más estamos ahí para colaborar y acompañarlos conforme ellos nos lo permitan. Empoderamiento. Empoderamiento es respetar la voz, las decisiones y los tiempos de cada persona, ¿verdad? Eso es bien importante. También empoderamiento quiere decir que podamos nosotros enseñarles a las personas con las que estamos trabajando, por ejemplo, cómo desenvolverse, ¿no? Una de las áreas en las que es muy importante que nosotros empoderemos a la persona con la que estamos, ya sea dándoles este asesoramiento, es que por ejemplo, si van a tener una cita donde van a tener que hablar en frente de un juez, muchas veces esas cosas nos pueden paralizar y no podemos hablar. Entonces, nosotros podemos empoderar a la persona ayudándoles, por ejemplo, a practicar. Si yo fuera el juez, ¿qué me dirías, verdad? Y ayudarles a practicar cómo se presentarían ellos, cómo exponerían ellos lo que quieren ellos decir. Esa es una forma también. Si van a buscar ayuda en otros servicios comunitarios, también enseñarles cómo hablar y cómo desenvolverse. Eso también es una forma de empoderar a la persona y ayudarle. Em, Sensibilidad cultural y espiritual. Es muy importante honrar la historia, la cultura y las creencias de cada individuo y familia. Aunque vengamos del mismo, por ejemplo, yo que soy mexicana, soy latina, ¿verdad? Puedo tener diferentes creencias culturales a, por ejemplo, personas que son, aunque son latinas, pero son de Colombia, ¿no? O son de Argentina o son de otros lugares. Entonces es importante que nosotros entendamos su cultura para que podamos entender y respetar, ¿verdad? Porque muchas veces hay creencias también culturales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a veces no les gusta mucho mirar a la cara porque es algo que les enseñaron que es algo cultural. ¿No? Si, por ejemplo, es una persona mayor, se le habla de una manera con respeto o quizás
no se le mira mucho a los ojos y tiene a veces uno la mirada hacia abajo, pero no es porque no quieran hablar, sino puede ser algo cultural. Entonces, aunque parezcan detalles pequeñitos, pero si aprendemos de la cultura de la persona con la que estamos trabajando, si es una cultura diferente a nosotros, es muy importante. ¿Qué significa crear espacios seguros? Es escuchar sin interrumpir ni juzgar. Súper importante. Darle el espacio a la persona de que pueda expresar y decir lo que tiene que decir sin tener que interrumpirlos, ¿verdad? Permite el silencio. Muchas veces cuando estamos hablando de situaciones difíciles, a veces nos vamos a quedar sin palabras, ¿no? A veces si nos comparten un evento muy traumático para ellos y puede ser que nos den detalles de lo que pasó, de lo que vivieron, en ese momento, porque también es algo impactante para nosotros, puede que nos vamos a quedar callados sin saber qué decir. Y está bien, el silencio está bien. No tiene que ser que todo el tiempo tengamos que tener una respuesta a lo que nos están compartiendo, ¿verdad? Eh, Ofrece opiniones en lugar de dar órdenes. Es importante también que demos nuestro punto de vista y a veces yo en lo personal les pregunto, ¿verdad? ¿Me das la oportunidad de compartirte lo que yo pienso? ¿Me das la oportunidad de compartirte lo que yo pienso que puedes hacer? Cuando usamos estas palabras es más como que estamos colaborando con ellos. Es como somos un equipo. No estoy aquí yo para decirte exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, yo desde una forma de respeto siempre le pregunto a las personas con las que estoy trabajando, ya sea en mi trabajo o ya sea como capellana, siempre les pregunto, ¿verdad? ¿Me das permiso de compartirte lo que Dios me está mostrando? ¿No? Si estamos moviéndonos en un ámbito espiritual. Me das permiso de compartirte lo que Dios me está diciendo en este momento. Súper importante. Respeta los límites emocionales y espirituales. Obviamente, si yo sé que es una persona con la que estoy trabajando que en este momento no está receptiva a hablar de la palabra de Dios, no le voy a pedir permiso, aunque Dios me lo muestre, ¿verdad? Quizás Dios me lo está mostrando para que yo ore por esta persona, pero es importante que yo discierna y que yo sea sabia, que si esta es una persona que no está usando su fe y su espiritualidad como un apoyo, no voy a hacer eso, no voy a decirle, aunque Dios me muestre, ¿verdad? Si es una persona que sí, que está cimentada en su fe, en su espiritualidad, claro que sí, le voy a decir, me das permiso de decirte lo que Dios me está mostrando. Entonces es importante que podamos usar ahí nuestras antenitas, ¿no? Por decirlo así, para que podamos discernir cuándo sí y cuándo no. Evita frases que culpan o minimizan el dolor, ¿verdad? Es súper importante también. Ese es su proceso de ellos. Yo he mirado muchos, en el trabajo donde yo estoy, ¿verdad? Muchos consejeros o terapeutas que a veces minimizan el dolor de las personas. Y lo hacen, por ejemplo, un ejemplo puede ser que digan una persona que acaba de separarse, ¿no? Un divorcio. Muchas veces las personas pueden minimizar su dolor diciendo, por ejemplo, cosas como, ay, pero eso no es nada, solamente estabas casada 3 años. Hay personas que duraron 10, 15 años, entonces ellas sí, les duele más y están sufriendo más. Es importante que no usemos esas comparaciones, ¿verdad? No importa el tiempo que ellos llevan de separación, el dolor puede ser el mismo para ellos. Entonces, no comparar y no minimizar, ¿verdad? Lo que están sintiendo. Acompañar sin retraumatizar. Estas son las cosas que tenemos que evitar para evitar que las personas a las que estamos dándoles acompañamiento eh, puedan ser retraumatizadas por algo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Evite forzar testimonios personales. Ya lo compartí hace ratito. Si es algo que no va a edificar, deja que el Espíritu Santo te guíe, ¿verdad? O deja que tu ética profesional, si es en un ámbito laboral, te guíe, ¿verdad? Si no va a edificar a la persona, evita compartir algo personal, ¿verdad? Si lo va a edificar y sientes en el Espíritu que sí, adelante, ¿verdad? Exigir fe, perdón o reconciliación inmediata. Ya lo hablamos también hace ratito, ¿verdad? No podemos exigirle a la persona
ya debes de perdonar, eso ya pasó hace 20 años, ¿verdad? Ya es tiempo de que te reconcilies, ¿verdad? Por ejemplo, esto es muy común en personas mujeres y varones también, pero es más común en las mujeres que han vivido violencia doméstica. ¿Verdad? Que nosotros queramos imponer y decir, ya perdónalo, es el papá de tus hijos, ¿verdad? Ya lo tienes que perdonar, Dios manda que perdonemos. Eso puede retraumatizar a la persona. Interpretar el sufrimiento como castigo divino, ¿verdad? También eso puede retraumatizar a la persona que nosotros desde un punto de juicio, digamos, pues es que a lo mejor Dios te mandó esto porque no estás siguiendo a la iglesia. Es que a lo mejor Dios te mandó esto porque, ¿verdad? No has estado orando, no has estado leyendo tu palabra. Un ejemplo, ¿no? Es importantísimo que evitemos estas cosas porque nosotros no sabemos su relación con Dios. O aunque ellos nos hayan convertido, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de que estamos desarrollando una relación con ellos, nos pueden decir, sí, es que pues yo la verdad ya he dejado de orar, me he alejado, ya no voy los domingos. No usemos eso, esa información que nos dan ellos para después usarla contra ellos, ¿verdad? Y para decir, pues alguna puerta abriste, ¿no? Por eso a lo mejor Dios te está jalando las orejas. Es importante que no hagamos eso. Presionar para superar el dolor rápidamente, ¿verdad? También es importante que no presionemos su proceso de la persona. Ellos van a su propio tiempo. Nuestro deber, si los estamos acompañando espiritualmente, es orar por ellos en nuestro tiempo de oración. Y Dios va a hacer todo el trabajo. Al final del día no somos nosotros. Dios es el que hace todo. Eh, estas cosas podemos practicar para poder tener una atmósfera sana, ¿verdad? Ética. Es validar la experiencia de la persona. Es súper importante también, yo algo que siempre cuando doy entrenamientos en mi área de trabajo o aún en el área de capellanía, es que eh, no comparemos mi experiencia con tu experiencia, ¿verdad? Porque muchas veces tendemos a empatizar con ellos y a decir, híjole, sí, sé, me imagino lo que estás pasando, yo ya pasé por ahí, ¿no? Es importante que seamos muy sabios cuando compartimos algo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pude haber perdido a mi papá hace 5 años, ¿no? O hace un año. Vamos a suponer que es muy similar la experiencia, ¿no? La persona con la que yo estoy, mentorando perdió a su papá hace un año, yo también. Eh, la relación con mi papá, yo era muy buena, nos llevábamos muy bien. Entonces, mi proceso va a ser diferente. Por ejemplo, esta persona, si su papá falleció hace un año, pero se llevaban muy mal, de hecho, ni se hablaban. Hubo ahí cosas que no terminaron de cerrar, cosas de que faltó perdón, muchas cosas. Entonces, a veces es importante que yo empatice de un punto de vista donde yo diga, entiendo lo que estás pasando, porque quizás aunque fue el mismo proceso y muy similar, quizás no es el mismo. Entonces es importante que tengamos cuidado cuando empatizamos y digamos, entiendo lo que estás pasando o entiendo lo que estás viviendo. ¿Ok? So, validar la experiencia desde la persona y desde su propio proceso y desde su propia experiencia. Reconocer su valentía por buscar apoyo. Súper importante también, ¿verdad? Porque especialmente mujeres que han sufrido de violencia doméstica o de violencia emocional, ¿verdad? Sexual. ¿Por qué? Porque toma mucho valor poder compartir con alguien más, por ejemplo, un abuso sexual y buscar ayuda, buscar terapia, buscar apoyo espiritual. Entonces, reconocer su valentía por el hecho de que dieron el primer paso para pedir ayuda y acompañar con presencia, no con respuestas rápidas, ¿verdad? Muchas veces eh, tendemos a querer dar soluciones y esto puede, en lugar de ayudar, puede retraumatizar a la persona porque lo vamos a decir desde un punto de contestar rápido y si no somos sabios en lo que contestamos, no va a ayudar, ¿verdad? A la persona en su proceso. También trabajando con familias, ¿verdad? Es importante. Hay veces que trabajamos con una sola persona, pero a veces podemos trabajar con la mamá, con el papá, con los hijos. Es importante que reconozcamos que el trauma es intergeneracional, ¿verdad? Pueden ser traumas que están en la misma familia, pero que ya vienen de los abuelitos, de los bisabuelitos.
También comprender que cada miembro puede reaccionar de forma diferente a la misma situación o al mismo trauma, ¿verdad? Se falleció el papá, la mamá no va a procesar de la misma manera que los hijos, porque la relación que tenía ella con su esposo era diferente que el papá tenía con sus hijos. Entonces es importantísimo que entendamos que cada familia, miembro de la familia, está en el mismo proceso, pero lo procesa de diferente manera. ¿Ok? Fomente la comunicación compasiva, ¿verdad? Desde un punto de compasión y no de juicio. Refuerce la conexión, no la culpa, ¿verdad? Es importante que no los hagamos sentir culpables. Eh, Vuelvo, ¿no? Que no les digamos, quizás porque ya dejaste de orar, por eso está pasando esto. No. Promueva redes de apoyo comunitario, ¿verdad? También si hay posibilidad y usted tiene forma de conexión con otros apoyos en la comunidad, es importante que usted pueda promover el uso de esos apoyos, ¿verdad? De la iglesia, de capellanes. El autocuidado del líder. También quiero hablar un poquito de este tema, porque es muy importante que nosotros que servimos, ya sea en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, es muy importante que nos cuidemos a nosotros mismos, ¿verdad? Tanto espiritual como emocional, como físicamente. El trabajo que hacemos eh, es un trabajo muy hermoso, pero también puede ser pesado si nosotros no estamos conectados con nuestra fuente, que es papá, ¿verdad? Yo voy a hablar desde el punto espiritual. En lo profesional también, ¿no? Es importante, pero en el punto espiritual, nuestra primera conexión y nuestro primer apoyo siempre debe de ser papá, siempre debe ser Dios. Nuestra oración por las personas que estamos ayudando, nuestro ayuno por las personas que estamos ayudando, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, porque el Espíritu Santo es el que los conoce a ellos de principio a fin y todo lo que han pasado. Entonces es importante que nosotros mantengamos esa comunión con el Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar y nos pueda revelar y dar discernimiento cuando trabajamos con estas personas y familias que han pasado por traumas muy difíciles. Entonces, reconocer nuestros límites personales, súper importante. A veces queremos dar, y si no tenemos límites y todo el tiempo estamos como imponiendo manos, orando por las personas, no cuidamos ese aspecto entre nosotros, para nosotros, puede ser desgastante. ¿Ok? Entonces es importante que también tengamos límites. No todo el tiempo podemos decir que sí, que sí, que sí, que sí, porque si estamos muy cansados, un ejemplo, a lo mejor vamos a dar una respuesta que va a dañar más, ¿no? Si estamos muy cansados, nosotros también somos seres humanos, también tenemos emociones, también de repente podemos ponernos malhumorados. Entonces, si no sabemos poner un límite, decir, no, hoy fue un día muy pesado, hoy no voy a poder, quizás vamos a dar una respuesta equivocada, ¿verdad? Entonces es importante reconocer nuestros propios límites, buscar apoyo y supervisión. Apoyo, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, nosotros que tenemos a nuestra pastora Jessica, ¿verdad? Si de repente tenemos un caso difícil o una situación que no sabemos cómo manejar, es importante que busquemos su supervisión y su apoyo de ella, ¿verdad? No, si no sabemos de repente cómo manejar alguna puede ser alguna información, ¿no? Que nos dio alguna persona con la que estamos trabajando y no sabemos cómo manejar o cómo apoyar a esa persona. Es importante que no nada más digamos, ahí se va, a ver, voy a, ¿verdad?, hacer lo más que pueda, porque no queremos retraumatizar, ¿verdad? No queremos dañar. Entonces, buscar ayuda de nuestro líder espiritual, que es nuestra pastora Jessica, ¿verdad? En tu área laboral también, ¿verdad? Si eres psicóloga y te llegan casos difíciles y no sabes, busca la supervisión de tu patrón o supervisor, no sé cómo, qué título tengan allá, pero siempre es importante buscar el apoyo si estás hablando de un ámbito laboral. Practicar descanso y renovación espiritual. Súper importante, ¿verdad? Decía al principio, es importante que pasemos nuestro tiempo nosotros con papá, súper importante que nosotros estemos conectados con el Espíritu Santo y que nos tomemos nuestros descansos, ¿verdad? También reconocer el impacto emocional del acompañamiento. Eh,
Es importante muchas veces en este tipo de acompañamiento o de trabajo, si hay áreas en tu vida que no han sido sanas, cuando tú empiezas a trabajar con una persona que vivió algo similar a lo tuyo, va a salir a relucir. Este tipo de trabajo es como un espejo. Cuando yo doy los entrenamientos acá en mi trabajo, siempre les digo, es como un espejo que te va a reflejar si hay áreas que tú todavía necesitas trabajar. Porque nosotros también para poder dar la ayuda necesitamos trabajar nuestros propios traumas, nuestras propias situaciones. Entonces, por ejemplo, algo que es muy común es que, por ejemplo, si estás trabajando con una mujer que sufrió violencia doméstica y tú pasaste violencia doméstica, es importantísimo que tú ya hayas sanado y trabajado todas las áreas que te afectó esa situación para que podamos dar un apoyo sin juicio, ¿verdad? Para que nosotros no traigamos nuestras propias cosas que no han sanado a la relación que tenemos con las personas que estamos sirviendo. Súper importante, ¿ok? Cuidarse a sí mismo no es egoísmo, es responsabilidad. ¿Por qué? Porque queremos dar un apoyo desde un punto de vista de amor y gracia. Eso quiere decir que yo ya trabajé mis propias cosas, mis propios traumas, yo ya perdoné a quien tenía que perdonar, todo el proceso que Dios nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y en el momento que algo ahí como que de repente sientas ahí que te pinchó el corazón, que dices, ay, algo aquí me dolió, algo aquí me lo tomé personal, quiere decir que a lo mejor es tiempo de que vayamos con papá y le preguntemos, ¿de dónde vino esto? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Un ejemplo, yo hace años, cuando empecé esta carrera, me tocó trabajar con mujeres que habían sufrido cierto abuso en sus familias, ¿verdad? Y era algo que yo había pasado. Estoy hablando desde hace muchísimos años, hace 15 años. Y sí sentí en el momento, ¿no? Decirle un consejo de, no, pues háblele a la policía y póngale una orden de restricción. Y yo en ese momento pude captar, dije, ¿de dónde viene esto? Porque mi trabajo no es decirle lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sino escucharla y ver qué es lo que ella quiere hacer. Entonces yo en ese momento me di cuenta que venía desde el punto de lo que yo había vivido. Ese resentimiento que yo hace años todavía traía con el que fue el papá, el que es el papá de mis hijos, salió a relucir ahí. Entonces es importante que nosotros podamos analizar estas cosas, ¿verdad? Si de repente nos entra el coraje y como yo que le dije, no, pues sí, póngale orden de restricción y háblale a la policía y haga esto, venía de un punto personal, no venía de un punto ético y espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando pasen esas cosas, es importante que nosotros, con toda humildad, vayamos a los pies de papá y digamos, Señor, si hay algo ahí que tengo que sanar, si hay algo ahí que tengo que perdonar, pues se llegó el momento, ¿verdad? Y si es en el ámbito laboral, ¿verdad? Si te encuentras en esa situación, pide apoyo con tu supervisor, ¿verdad? Y dime, pasó esto, lo tienes que procesar de todos modos, ¿verdad? Ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito espiritual. Entonces, el punto es que lo tenemos que trabajar para que nosotros no lo traigamos a los servicios cuando estamos dando servicio a las personas que servimos. Como líderes de apoyo general o espiritual, no estamos llamados a tener todas las respuestas, sino a ofrecer presencia, respeto y compasión, ¿verdad? Y en el ámbito espiritual, pues estamos llamados a compartirles el amor de Dios, la salvación, ¿verdad? Sin forzarlos, ¿verdad? Dios nos va a decir a qué momento, a qué tiempo la persona y el corazón ya está listo para poder compartir el amor y la salvación de Cristo, pero en el ámbito espiritual a eso estamos llamados. Eh, con esto finalizo el tema de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna opinión también, verdad? Algo que quieran contribuir o añadir al tema? ¿Algún ejemplo también o alguna guianza, verdad? Aquí está la pastora Jessica también. Si de repente se sienten así como que no sé qué contestar cuando me dicen esto, no sé cómo guiarlos cuando me comentan esto. Este es buen tiempo también para compartir, ¿verdad? Y colaborar en cómo podemos navegar esas situaciones. Yo tengo una, Dios les bendiga, yo tengo Dios te bendiga. una compañía.
mía de la escuela, hace poco falleció su papá y yo la veo que ella sufre mucho, sube fotos todos los días de su papá y dice que lo extraña y todo. Y yo quiero acercarme, ¿verdad? Y quiero decirle, Dios está en control, pero su papá no era cristiano. Entonces ahí, ¿qué le puedo yo decir a ella? Ok, muy buena pregunta. Este, tú, obviamente tú le quieres dar acompañamiento en su proceso, ¿verdad? De pérdida. Entonces, el número uno es validar su proceso, ¿verdad? Validar, acercándote, es tu amiga, tienes relación con ella, comparten tiempo, ¿sí? Sí, entonces Sí. puedes, para empezar, pues no sé, decirle, amiga, me gustaría invitarte a tomar un café o tomarnos un cafecito. Todo tiene que empezar desde un punto de relacionarte, no específicamente luego, luego, de vamos a hablar de tu papá, ¿verdad? Ella solita siempre es sabio decir, por ejemplo, vamos a tomarnos un café o te invito a mi casa o no sé en las áreas en que en lugares que tú la mires, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ella solita, ¿verdad? A lo mejor te va a empezar a compartir y ya sea lo que sea que te comparta, es validar lo que ella está sintiendo, ¿verdad? Ha de ser súper difícil lo que estás pasando, no me imagino, pero quiero que sepas que aquí estoy para ti. Cuando quieras hablar, échame una llamadita, cuando quieras compartir tiempo, salir a tomar un café, aquí estoy. Eh, no sé si ella sea eh, cristiana o no, o conozca de Dios, ¿no? Yo le, hab- yo le he hablado cuando estaba en la escuela con ella, yo le hablaba y todo, pero yo, o sea, en mi carne, digo, si yo le hablo de Dios, ella va a decir, es que yo, no me hables de él, o sea, yo pienso que Ujú. así ahorita usted da la validación para poder hablar con una persona que perdió su papá hace un año y todo eso, y dije, wow, es lo que yo andaba buscando. Sí, entonces vas a empezar por la validación primero, vas a empezar por establecer un vínculo fuerte de confianza sin que hablemos de Dios, ¿verdad? Eso solito se va a dar. Entonces vamos, como te digo, siempre va a empezar como vamos a tomarnos un café, vamos a pasar tiempo juntas, hablar de temas, cómo estás, cómo están tus hijos, cosas así. Siempre va a ser otros temas para que se empiece a crear ese vínculo. Y obviamente, Georgette, pues tú vas a empezar a orar por ella, ¿verdad? En tus tiempos. Señor, empieza a preparar su corazón, empieza a poner el tiempo, empieza a poner la cita divina con ella. Tú empiezas a preparar esa atmósfera espiritual y después ella solita, cuando ya empiece ya a compartir, por ejemplo, estoy segura que te va a compartir, pues estoy sufriendo, ¿verdad? Mi papá se fue, lo extraño. Tú vas a validar todo eso, ¿verdad? Eh, Ahí solita en el tema, ojalá y ella empiecen a explorar un poquito de la espiritualidad y ahí tú te vas a dar cuenta si ella está abierta o no. Eh, Tú mencionabas algo que decías, su papá no conoció a Cristo, ¿verdad? Algo así mencionaste, es que su papá no, es importantísimo que no vamos a tocar el tema de si el papá se fue al cielo o no. Eso no, porque eso pues sería dañar más a la persona, pero vamos a validar lo que ella está sintiendo y si ella te lo empieza a permitir, empezar a compartir el amor de Dios. Pero el amor de Dios a veces no se comparte sino con las palabras, sino como tú la trates. Con un abrazo fuerte, fuerte, ellos pueden sentir porque tú estás llena del Espíritu Santo. Recuérdate, Dios está dentro de ti, el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces, con un abrazo fuerte, ellos pueden sentir, tú vas a transmitir esa paz. Entonces, yo te recomendaría empezar por acercarte a ella de una manera de, vamos a tomarnos un café, y ya ella solita va a empezar a traer el tema. Amén, muchas gracias. Sí, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Contribución también, ¿verdad? Ustedes están en servicio de ayudar a otras mujeres, a otras familias. También pueden aportar a este tema, ¿verdad? ¿Tienen alguna cosa que quisieran aportar, información de cómo ustedes les ha trabajado trabajar con familias que han experimentado traumas? También lo pueden compartir, ¿no? ¿No preguntas?
No todas a la vez. Ah. ¿verdad? Una por una. Hola, Muy buenas bien. tardes. Buenas tardes, Ok, Joana. bueno, mi pregunta va enfocada, bueno, yo soy psicóloga también. He tenido o tuve la oportunidad de trabajar en algún momento con una mujer pacientica que ella había tenido una pérdida de un familiar muy cercano de 5 años, ¿sí? Ok. Pero digamos que a veces es complejo cuando no podemos hablar desde la religión, sino netamente desde lo que es lo científico, lo profesional, desde el área de la psicología. Entonces, esta Correcto. pacientica ya adulta tuvo la pérdida y ya mantenía un duelo patológico. Mm, ¿Cómo movilizar esa conducta, ese comportamiento de una persona cuando, cuando no se puede mezclar el tema religioso? sí. Eh, pues son muchos puntos a ver, ¿verdad? Porque cuando lo estamos hablando del tema psicológico, eh, va a importar cuánto tiempo tiene la persona que falleció, qué relación tenía la persona, buscar la raíz, porque no es, lo que escuché es que no es un hijo, es un sobrino, ¿correcto? O sea que No, no es, no era un sobrino, era una relación sentimental, o sea, era una pareja, pero ya había pasado mucho tiempo. Sin embargo, la persona mantenía aún ese duelo ahí, o sea, era un duelo patológico, como le digo, ujú. y Pero no avanzaba. falleció un niño, No, no, falleció adulto, adulto. a un adulto. Ok, perdón, pensé que había entendido que un niño. Ok, sí, es importante, por ejemplo, explorar. La persona no tiene ningún tipo de espiritualidad, porque no quiere decir que a fuerzas tenga que ser, por ejemplo, cristiana, ¿verdad? Puede ser que tengan otra religión y a veces, muchas veces se les puede ayudar. Por ejemplo, ¿no? En mi caso me ha tocado ayudar a personas que son católicas. Entonces yo les ayudo a explorar, bueno, ¿qué dice tu religión de la muerte, ¿verdad? Y a dónde se van las personas después de que fallecen. No tiene que ser que a fuerza sea cristiana. Entonces, muchas personas han encontrado alivio porque los tenemos que acompañar y respetar su proceso, ¿verdad? Sabemos que cuando hablamos en lo espiritual, pues no creemos en esas cosas, pero como psicólogas nosotros, por ejemplo, si son católicos, exploramos, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque la Biblia es la misma, la Biblia católica y la cristiana es igual, ¿verdad? ¿Qué dice de la muerte? Entonces les ayudas a explorar qué dice después de la muerte y dónde está la persona que tú amas en estos momentos. La Biblia también, la católica dice, ¿verdad?, que están en una eternidad. Entonces, muchas veces si ellos pueden entender eso, eso les ayuda a traer alivio a su corazón, ¿verdad? Entonces, quizás explorar cuáles son sus creencias religiosas en cuanto a su religión, si practica alguna religión, y explorar qué dice su religión de la vida después de la muerte, ¿no? Y entonces, si se les puede ayudar de esa manera, pues es su proceso de ellos y se les ayuda así, ¿verdad? Si es algo ya patológico, pues también hay otras modalidades terapéuticas. Por ejemplo, aquí una de las modalidades que yo uso es la modalidad que se llama EMDR, que es la modalidad donde usamos pues un palito, haga de cuenta que es como una varita mágica, ¿verdad? Entonces se les ayuda a esas personas por medio de movimientos rápidos con los ojos. Obviamente es un proceso, ¿verdad? Se empieza con una sesión terapéutica donde vamos a hablar y llegar a la raíz de, de cuando se sintió esa pérdida por primera vez. Entonces, se les ayuda a las personas a mover esa emoción del cerebro donde está estancado, no lo han podido procesar, a procesarlo en el área del cerebro donde ya pueden es el prefrontal cortex, que es la parte que está aquí enfrente, que te ayuda a procesar las emociones de una forma más madura, por ejemplo. Entonces, quizás esta persona ocupe un tipo de terapia
que le va a ayudar al cerebro a mover esa emoción donde está estancada, a procesarla de una manera más, ¿cómo se diría en español? De una manera en el área donde puedes procesar más maduramente. Espero me esté explicando, pero sí, en el área psicológica quizás esta persona ocupe ya ese tipo de modalidades terapéuticas. Ok, vale, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta también de cómo nosotros podemos cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para poder seguir dando el apoyo y los servicios que damos también es súper importante. Ujú. ¿No? ¿Nadie Bueno. más? Ok. Bueno. Pues nada, Mitza, muchas gracias. Realmente yo creo que el tema estuvo muy interesante porque yo siempre digo, para ayudar hay que saber ayudar. Tenemos que saber el cómo ayudamos. Y cuando se mezcla, pues en mi caso, que está la fundación, que tengo que ser muy parcial porque también está el ministerio. Entonces, hay Ujú. momentos que cuando se trabaja con comunidades, no todo el mundo, tú le vas a llegar, ay, Dios te ama y esto y aquello, y vamos a hablar de Cristo. No, tú hablas con hechos y eso me encanta porque tú demuestras y reflejas el amor de Cristo con hechos. Entonces hay comunidades que, ¿cómo les he reflejado a mi Señor? Con mis hechos, con mis atenciones, con el estar pendiente, con la escucha activa, con estar, ¿qué te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? No prometer lo que no, porque realmente sí, siempre digo, yo no te prometo esto, voy a tratar de hacerlo, porque realmente Dios es el que toca a las personas da el querer como el hacer. Dice que aún las buenas dádivas que hacemos vienen de Él. Lo bueno que hacemos proviene de Él. Entonces, el ayudar a comunidades, hay que saber hacerlo. Hay Ujú. que tener que no tomarnos todo también tan personal. Digamos, en la fundación han llegado casos que, como tú dices, reciben, de pronto son asertivos a recibir, pero hay otros que toca como con ganchito jalarlos y hay momentos que de pronto han contestado feo y esto. ¿Y yo qué hago? Ah, no, pues ya me contestó feo, Chaolín. No, volver, mira que esto, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos, qué puedo yo hacer que de pronto te ayude con lo que estás pasando? Entonces, ser muy asertivos, ser muy objetivos. ¿Cómo vamos a atender a las personas y con el amor que se les va a brindar? Entonces, yo creo que estos espacios, estos talleres nos sirven tanto para la persona que recibe, que dice, bueno, todavía tengo este trauma, todavía exploto así o ahí como ese bombillito rojo que otra persona me lo hace reaccionar, es porque todavía tengo algo, entonces también necesito todavía analizarme y poder sacar esto. ¿Verdad? Tanto las personas que tienen aún un trauma como cómo podemos ayudar a los demás. Y nada, Mixa, muchas gracias de verdad por tu espacio, por tu tiempo, porque sé que, mejor dicho, esto venimos Ujú. planeándolo casi desde enero. Sí, Por sí, tus sí. espacios, tus tiempos, de verdad, el sacar el tiempo, el sacar todo, de verdad te agradezco la diferencia horaria que tienes también. Nada, pues de verdad, mil gracias por este espacio. Y nada, Gloria a vendremos Dios. con más talleres, Sí, tanto en la parte jurídica, terapeuta con mi IXA, también tenemos acá a nuestra amada psicóloga Joana, tenemos a otra psicóloga también cristiana, tenemos empresarios, tenemos también una partes empresariales que se van a dar tanto de talleres de economía, de emprendimiento. Entonces, hay varias cositas que vamos a ir trayendo con la ayuda de Dios, porque yo creo que estos espacios son muy importantes, muy, sí, muy amén. importantes que se requieren y que debemos tenerlos como presentes para aprender y que son pues de manera virtual, pues van a ser gratuitos. Entonces es una bendición. Todo lo que aprendemos en la vida nos va a servir. Amén. Siempre yo digo, retén lo bueno, desecha lo malo. Es importante. Correcto. Entonces, gracias a cada uno de los que se conectó también, los que, bueno,
por X razón tuvieron que salirse. Yo entiendo que este horario pues siempre es de la hora del almuerzo, estamos haciendo, estamos despachando, estamos, pero sin embargo sacaron el tiempo y les agradezco muchísimo también la presencia de cada uno de ustedes. Entonces, Mitza, de verdad, mil gracias. Sabes que te quiero, pues ella es una hermosa voluntaria también de la Fundación Capellana. No, esta mujer es una de todito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fue un placer estar aquí con ustedes, compartir. Y igual, si hay temas que les gustaría a ustedes todavía aprender un poquito más, pónganlo ahí en el chat con la pastora y pues trabajamos en desarrollar esos temas para compartir aquí y crecer más. Y al final esto es para las personas que Dios nos pone a servir, ya sea en el ámbito espiritual o en el laboral. Entonces, déjennos saber y colaboramos con la pastora para traer más temas que ustedes crean que les va a beneficiar, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Eso también es importante. ¿Qué temas ustedes de pronto dicen, ay, me gustaría que tocaran este tema? Sería súper importante que nos lo dijeran, nos lo escribieran, para así saber, pues, con seguridad y con certeza qué debemos traer. Entonces, pues nada, muchas gracias por este espacio. Este video va a estar igual subido en el canal de YouTube de la Fundación y estaremos igual avisándole los diferentes tiempos también para los otros talleres. Entonces, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Mitza, muchas gracias. A cada uno de ustedes, muchas, muchas gracias. Que Hasta estén muy luego, bien. bendecido día para todos. Hasta luego.